La vida puede cambiar en un solo segundo, con un papel que sacas del buzón de correo. A los 67 años creí que ya había visto todo lo que podía sorprenderme, pero estaba completamente equivocada. Mi nombre es Amparo Estrada. Vivo en el barrio Chapinero, aquí en Bogotá, Colombia, y lo que voy a contarles hoy es algo que transformó para siempre mi relación con mi familia. Durante 40 años trabajé como enfermera en el Hospital San Juan de Dios. 40 años levantándome a las 5 de la mañana, tomando 2 buses para llegar al trabajo, cuidando pacientes, viendo familias en crisis, presenciando tanto dolor como esperanza. Pensé que después de tantas décadas atendiendo emergencias médicas, consolando familiares desesperados y manejando situaciones de vida o muerte, nada me podría quebrar emocionalmente. ¡Qué ingenua fui! Hace 3 semanas, un martes cualquiera de octubre, caminé hasta mi buzón de correo como lo hago cada día. Vivo en un apartamento sencillo de 2 habitaciones que compré con los ahorros de toda mi vida laboral. Es un edificio viejo pero digno, con vecinos que conozco desde hace años. Mi rutina es simple. Me levanto temprano aunque ya no trabajo, bajo a comprar el pan en la panadería de Don Aurelio, reviso mi correspondencia y organizo mi día con la tranquilidad que se supone debe tener una jubilada. Esa mañana había varias cartas en mi buzón. La factura de la luz, que siempre me da un poco de ansiedad, porque cada peso cuenta cuando vives de una pensión. El recibo del agua, que afortunadamente nunca es muy alto porque vivo sola. Una carta del banco sobre no sé qué promoción que jamás me va a interesar. Y ahí, en el fondo, estaba el sobre blanco de mi tarjeta de crédito. Subí las escaleras hasta mi apartamento, sosteniendo todas las cartas en una mano y las llaves en la otra. Mi gato Simón me recibió como siempre, frotándose contra mis piernas, esperando su desayuno. Preparé un tinto, me senté en la mesa de la cocina donde he tomado café durante los últimos 15 años y empecé a revisar la correspondencia. Abrí primero las facturas más pequeñas. Luz, 45,000 pesos, normal. Agua, 28,000 pesos, perfecto. Luego tomé el sobre de la tarjeta de crédito. Normalmente estas facturas me llegan por unos 800,000 o 1,000,000 de pesos máximo. Son los gastos que mi hijo Sebastián hace ocasionalmente porque está pasando por dificultades económicas temporales. Sebastián es mi único hijo. Tiene 34 años, es ingeniero civil, se graduó con honores de la Universidad Nacional. Durante su carrera trabajé turnos dobles para poder pagársela. Vendí algunas joyas que había heredado de mi madre. Dejé de comprarme ropa nueva durante años. Todo valía la pena porque mi hijo se iba a convertir en un profesional exitoso. Se casó hace 6 años con Natalia, una muchacha que estudió marketing digital. Al principio me pareció una buena nuera, educada, respetuosa. Venía a almorzar los domingos y me ayudaba a lavar los platos. Hablaba de sus proyectos laborales con entusiasmo, de los clientes que iba consiguiendo, de sus ideas para crear contenido en redes sociales. Hace 8 meses, Sebastián me pidió un favor. Me explicó que estaba esperando el pago de un proyecto grande de construcción, pero que necesitaba dinero urgente para algunos gastos. El banco le había negado una tarjeta de crédito porque tenía algunas deudas pendientes de cuando estaba estudiando. Me pidió si podía sacar una tarjeta adicional en mi cuenta para que él la usara temporalmente. Como cualquier madre, quise ayudar. Fui al banco, hablé con el gerente, expliqué la situación y saqué una tarjeta adicional con un límite de 10 millones de pesos. El empleado del banco me explicó varias veces que yo sería la responsable de todos los gastos, pero yo confiaba en mi hijo. Después de todo, es un hombre adulto, casado, profesional. Nunca me había dado problemas durante toda su crianza. Durante los primeros meses, la tarjeta se usó para gastos razonables. Un arreglo del carro cuando se varó en plena autopista. Una cuenta de luz atrasada cuando se les olvidó pagarla. Algunas compras del supermercado cuando andaban cortos de dinero. Gastos entre 200,000 y 600,000 pesos mensuales. Montos que podía pagar sin problemas con mi pensión de jubilada. Mi pensión es de 2,800,000 pesos mensuales. No es mucho, pero me alcanza para vivir dignamente. Pago 850,000 pesos de administración del edificio, 180,000 pesos de servicios públicos,
320,000 pesos de mis medicamentos para la presión y el colesterol, 250. 000 pesos del plan de salud complementario. Me quedan aproximadamente 1,200,000 pesos para comida, transporte, ropa y cualquier imprevisto. Vivo con cuidado pero sin miseria. Compro en el supermercado de barrio donde conozco a los empleados desde hace años. Me doy algunos gustitos como un helado los domingos o una película en el cine una vez al mes. Tengo una pequeña alcancía donde guardo monedas para emergencias médicas o para comprarle algún regalo a Sebastián en ocasiones especiales. Esa mañana de martes, sentada en mi cocina con el tinto humeando en la mesa, abrí el sobre de la tarjeta de crédito esperando ver la factura habitual. Desdoblé el papel, miré la cifra total y sentí como si alguien me hubiera conectado a una máquina de electroshock. La factura decía, total a pagar, 72,072 millones de pesos. Parpadeé varias veces pensando que mis ojos me estaban traicionando. Me quité los anteojos, los limpié con cuidado, me los volví a poner. Y la cifra seguía ahí, 72 millones de pesos. En dólares americanos, considerando el cambio de ese día, eran aproximadamente $18,000. Mi primera reacción fue de pánico absoluto. ¿Cómo era posible? ¿Habían clonado mi tarjeta? ¿Había algún error del sistema bancario? ¿Me estaban estafando? Miles de pensamientos corrieron por mi cabeza en cuestión de segundos. Con las manos temblando, busqué la página donde venían detallados todos los gastos, y ahí fue donde mi mundo se desplomó completamente. Todos los gastos habían sido hechos en el mismo lugar, Supermercado Gourmet El Trapiche, uno de esos almacenes elegantes del norte de Bogotá donde venden productos importados. Empecé a leer línea por línea. Caviar beluga importado, 4,800,000 Clire Champagne Dom Perignon 2015, 3,200,000, 3 unidades. Langosta viva canadiense, 2,402 Leslie, E00, 4 kilos. Jamón ibérico de bellota, $1,800,000 queso Roquefort francés, 900,000 trufa blanca italiana, 3,600,000 dalaldo salmón noruego ahumado, 1,200,000 aceite de oliva extra virgen, 800,000 foie gras francés, 2,200,000 ostras francesas Gilles d'Eau, 1,400,000. La lista continuaba y continuaba. Vinos carísimos, mariscos que yo ni sabía que existían, quesos con nombres que no podía ni pronunciar, todo sumando esa cifra astronómica de 72 millones de pesos. Pero lo que más me impactó fue ver al final de la lista: arreglo floral premium con orquídeas importadas y rosas ecuatorianas, 7,200,000. 7 millones de pesos en flores, flores que duran una semana y se marchitan. Yo que compro mis flores en el semáforo de la calle 63, por 5,000 pesos cuando quiero alegrar mi apartamento. Me levanté de la mesa y caminé por mi sala como un animal enjaulado. No podía procesar lo que estaba viendo. ¿Quién gasta 72 millones de pesos en una ida al supermercado? ¿Para qué se necesita tanto caviar y champagne? ¿Qué tipo de evento justifica semejante gasto? Revisé la fecha de la compra. Sábado 14 de octubre, 3:45 de la tarde. El sábado pasado. Recordé perfectamente ese día. Sebastián había venido a almorzar conmigo como hace ocasionalmente. Comimos sancocho de costilla que había preparado desde temprano. Vimos las noticias juntos, conversamos sobre su trabajo. Alrededor de las 2:30, me dijo que tenía que irse, porque Natalia estaba organizando una reunión con algunas amigas, y él iba a pasar por el supermercado a comprar algunas cosas especiales para la ocasión. Algunas cosas especiales. 72 millones de pesos en algunas cosas especiales. Me senté en el sofá donde mi difunto esposo Carlos solía leer el periódico todos los domingos y traté de respirar profundo. Carlos murió hace 5 años de un infarto fulminante. Trabajó toda su vida como técnico electricista. Siempre fue un hombre honesto y trabajador. Antes de morir me dejó una pequeña herencia que guardo religiosamente en una cuenta de ahorros. 180 millones de pesos que representan toda una vida de esfuerzo y sacrificio. Esos 180 millones son mi tranquilidad, mi seguridad, mi garantía de que si me enfermo gravemente o tengo alguna emergencia médica, no voy a ser una carga para nadie. Es mi libertad, mi dignidad, mi paz mental. Y mi hijo acababa de gastar casi la mitad de esa herencia en una tarde de compras.
Agarré mi teléfono celular y marqué el número de Sebastián. Sonó varias veces antes de que contestara. «Hola, mami, ¿cómo está? ¿Qué tal su mañana?» Su voz sonaba completamente normal, relajada, sin ningún tipo de preocupación o ansiedad, como si acabara de gastar 72,000 pesos en lugar de 72,000 pesos. «Sebastián, hijo, necesito que vengas urgente a mi casa. Tenemos que hablar. ¿Pasó algo? ¿Está bien de salud?» «Estoy bien de salud, pero tenemos que hablar sobre algo muy serio relacionado con la tarjeta de crédito». Hubo un silencio breve del otro lado de la línea. «Ah, claro. ¿Llegó la factura?» «Sí, fue un poquito alta este mes». ¿Un poquito alta? ¿72 millones de pesos era un poquito alto para él? «Sebastián, ven para acá ya. Te espero». «Dale, mami, salgo en 20 minutos». Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sofá, sosteniendo la factura con ambas manos. En esos 20 minutos que esperé a mi hijo, pasaron por mi mente 40 años de recuerdos. Sebastián de bebé, llorando en las madrugadas mientras yo trabajaba turnos nocturnos en el hospital. Sebastián niño, pidiéndome juguetes caros que no podía comprar, pero entendiendo cuando le explicaba nuestras limitaciones económicas. Sebastián adolescente, estudiando con responsabilidad, ayudándome con las tareas domésticas, siendo un hijo ejemplar. Sebastián profesional, graduándose con honores, consiguiendo trabajo, casándose, construyendo su vida independiente. ¿En qué momento ese hijo responsable se había convertido en alguien capaz de gastar 72 millones de pesos sin siquiera consultármelo? Cuando sonó el timbre, fui a abrir con la factura en la mano. Sebastián subió las escaleras con esa sonrisa cálida de siempre, me dio un beso en la mejilla y entró al apartamento como había hecho cientos de veces durante su vida. «¿Ya almorzó, mami? ¿Le preparó algo?» «Sebastián, siéntate. Tenemos que hablar». Se sentó en el sofá y yo me ubiqué en la poltrona frente a él, con la mesa de centro entre los dos. Puse la factura sobre la mesa, bien visible. «Sebastián, ¿tú sabes cuánto dinero gastaste el sábado pasado?» Él miró la factura y asintió con la cabeza, como si estuviéramos hablando de algo completamente normal. «Sí, fue bastante, pero era necesario, mami. Natalia organizó una reunión importante». «¿Sabes exactamente cuánto?» «No sé la cifra exacta, pero calculo que unos 70 millones de pesos». Lo dijo con la misma naturalidad con la que habría dicho 70 mil pesos. Sin inmutarse, sin demostrar culpa, sin parecer preocupado. «Fueron 72 millones, Sebastián. 72 millones de pesos. Sí, por ahí, como si fuera normal. Como si 72 millones de pesos fuera una cifra que se maneja con ligereza. «Sebastián, ¿tú tienes idea de lo que significa ese dinero para mí?» Y fue ahí cuando mi hijo me dijo las palabras que nunca voy a poder olvidar en lo que me quede de vida. Pero antes de contarles exactamente qué me respondió, quiero preguntarles algo a ustedes que me están viendo. ¿De dónde son? ¿Cuál es su país, su ciudad? Me encanta saber qué lugares del mundo nos están acompañando en estas historias reales. Y si esto que les estoy contando los tiene emocionados, los está impactando, por favor suscríbanse al canal Abuela Recordó. Aquí compartimos experiencias de la vida real, historias que nos han marcado, situaciones que nos han enseñado lecciones importantes. Ahora sí, déjenme contarles la respuesta que cambió para siempre mi relación con mi hijo y cómo esa respuesta desencadenó una serie de eventos que ninguno de los dos esperaba. Mi hijo me miró directamente a los ojos, sin un ápice de vergüenza o arrepentimiento, y me dijo con la mayor naturalidad del mundo: «Era la compra de mi esposa», y aún así pensé que no era suficiente. Me quedé helada. Literalmente sentí como si alguien hubiera abierto todas las ventanas de mi apartamento en pleno diciembre. No era solo el monto del dinero lo que me había dejado sin palabras, sino la frialdad con la que lo dijo. Como si gastar 72 millones de pesos del dinero de una señora de 67 años fuera lo más natural del mundo, y encima, como si ese gasto astronómico le hubiera parecido insuficiente. «¿Cómo que pensaste que no era suficiente?», le pregunté, sintiendo que mi voz salía temblorosa. «Mami, es que Natalia organizó una cena muy importante. Vinieron las influencers más reconocidas de Bogotá, gente que puede cambiarle la carrera a ella completamente. Tenía que ser perfecto, tenía que impresionar. Mi hijo había gastado el equivalente a más de 2 años completos de mi pensión para impresionar a unas desconocidas que ni siquiera
iban a saber quién estaba pagando la cuenta. Sebastián, ¿tú entiendes que son 72 millones de pesos? Sí, mami, entiendo que es plata, pero también entiendo que a veces hay que invertir para conseguir mejores oportunidades. Invertir. Esa palabra me sonó tan vacía, tan hueca. Caviar de casi 5 millones de pesos era una inversión. Champán francés de más de 3 millones era una inversión. Flores que se marchitan en una semana por 7 millones era una inversión. Me levanté de la poltrona y caminé hacia la ventana que da al parque. Desde ahí se ve a los niños jugando fútbol en la cancha de tierra, a las señoras haciendo ejercicio en las barras, a los abuelos sentados en las bancas alimentando a las palomas con migajas de pan. Gente normal, viviendo vidas normales, con presupuestos normales. Sebastián, ¿cuánto dinero crees que gasto yo al mes en comida? No sé, mami. 500,000 pesos, 400,000 pesos, 400,000 pesos al mes en mercado completo. Compro en la plaza de Paloquemao, busco ofertas, cocino en casa, no desperdicio nada. Me volteé para mirarlo. Seguía sentado en el sofá con esa expresión tranquila, como si estuviéramos conversando sobre el clima. Tú gastaste en una sola tarde el equivalente a 15 años de mi mercado, Sebastián. 15 años. Mami, no dramatice. Usted sabe que yo le voy a devolver esa plata. Dramatizar. Yo estaba dramatizando al cuestionar un gasto de 72 millones de pesos. ¿Cuándo me vas a devolver esa plata, Sebastián? Apenas salga el pago del proyecto que le conté. En 2 o 3 meses máximo. 2 o 3 meses. Las mismas excusas de siempre. El proyecto que nunca se concretaba. El pago que siempre estaba por llegar. La situación temporal que se volvía permanente. Regresé a mi poltrona y tomé la factura. La abrí completamente para que pudiéramos ver juntos cada uno de los gastos desglosados. Sebastián, ¿tú sabes qué es caviar beluga? Es caviar caro. Es caviar que cuesta 4,800,000 pesos el frasco. Más de lo que gano en un mes y medio completo de pensión. ¿Tu esposa y sus amigas realmente necesitaban comer caviar de 5 millones? Era parte del menú que ella había planificado. ¿Y champagne Dom Pérignon de 3,200,000 pesos la botella? Compraron 3 botellas. Eran 9 personas bebiendo champagne de 10 millones de pesos. Natalia quería que sobrara. Dijo que era mejor tener de más que quedarse corto. Que sobrara. Mi hijo había comprado champagne de 10 millones de pesos para que sobrara, mientras yo reutilizo las bolsas del supermercado para no gastar en bolsas de basura. Sebastián, explícame esto. Langosta viva canadiense, 2,400,000 pesos por 4 kilos. ¿Qué van a ti a hacer 9 personas con 4 kilos de langosta? Era el plato principal de la cena. Y trufa blanca italiana por 3,600,000 pesos, salmón ahumado por 1,200,000, ostras francesas por 1,400,000. Leía cada ítem y mi hijo asentía con la cabeza como si todo fuera perfectamente razonable. ¿Y esto qué es? Aceite de oliva por 800,000 pesos. Sebastián, yo compro mi aceite de cocina en El Éxito por 18,000 pesos y me dura 2 meses. Era aceite de oliva extra virgen importado de España. ¿Para qué necesita alguien aceite de oliva de 800,000 pesos? Para preparar la comida con ingredientes de calidad, mami. Ingredientes de calidad. Todo tenía una justificación en la mente de mi hijo. Todo era necesario. Todo era razonable. Todo era una inversión. Seguí leyendo la lista, sintiéndome cada vez más desconectada de la realidad. Queso Roquefort francés, 900,000 pesos. Jamón ibérico de bellota, 1,800,000 pesos. Foie gras francés, 2,200,000 pesos. Cada cifra era como una puñalada. No porque fuera mi dinero, sino porque representaba una mentalidad que no reconocía en mi hijo. ¿Y sabes qué es lo que más me duele de toda esta lista, Sebastián? ¿Qué, mami? Los flores. 7,200,000 pesos en flores, orquídeas importadas y rosas ecuatorianas. Me levanté y fui hasta mi mesita auxiliar, donde tengo un pequeño florero con 3 rosas que compré el domingo pasado en el semáforo. Estas rosas me costaron 5,000 pesos, 5,000 pesos, y me han dado alegría toda la semana. Cuando las veo mientras desayuno, me hacen sonreír. Cuando llego cansada en la tarde y las veo desde la puerta, siento que mi casa es acogedora. Regresé con el florero en las manos. 5,000 pesos, Sebastián. Tú gastaste 1,440 veces más en flores
que van a durar lo mismo que estas. Pero era para una ocasión especial, mami. ¿Qué tenía de especial esa ocasión que justificara gastar 72 millones de pesos de la pensión de tu madre? Era importante para el futuro profesional de Natalia. El futuro profesional de Natalia, pagado con el dinero de la pensión de una enfermera jubilada. Sebastián, ¿tú sabes cuánto trabajé para ahorrar 72 millones de pesos? No sé, mami. 2 años y medio. 2 años y medio sin comprarme ropa nueva, sin irme de paseo, sin darme ni un solo gusto, ahorrando peso por peso. Me senté nuevamente en la poltrona, pero esta vez me acerqué más a él. Sebastián, durante tu carrera universitaria, ¿cuántas veces me viste comprarme algo para mí? Él se quedó pensativo por un momento. No me acuerdo de muchas veces, porque no hubo muchas veces. Durante los 5 años que estudiaste, yo me compré 2 vestidos en 5 años. El resto del tiempo usaba la misma ropa, lavándola y planchándola con cuidado para que durara más. Mami, usted no tenía que hacer esos sacrificios. ¿No tenía que hacerlos? Claro que tenía que hacerlos, porque quería que mi hijo tuviera una educación universitaria de calidad, porque quería que tuvieras las oportunidades que yo nunca tuve. Me levanté nuevamente y fui hasta el armario de mi habitación. Saqué una caja vieja de zapatos que tengo guardada en la parte de arriba. ¿Sabes qué hay aquí, Sebastián? Regresé a la sala con la caja y la abrí frente a él. Todos los recibos de pago de tu universidad, cada semestre, cada materia, cada curso adicional. Empecé a sacar los papeles amarillentos por el tiempo. Primer semestre, 3.200.000 pesos. Segundo semestre, 3.400.000 pesos. Décimo semestre, 4.100.000 pesos. Ponía cada recibo sobre la mesa mientras hablaba. En total, tu carrera me costó 42 millones de pesos, sin contar libros, materiales, transportes, almuerzo cuando te quedabas estudiando hasta tarde. Sebastián miraba los recibos sin decir nada. 42 millones de pesos que pagué con alegría, con orgullo, sintiendo que cada peso valía la pena porque estaba invirtiendo en el futuro de mi hijo. Guardé los recibos de nuevo en la caja. Y tú acabas de gastar casi el doble de lo que costó toda tu educación universitaria en una cena para impresionar a unas desconocidas. Mami, no es lo mismo. Tienes razón, no es lo mismo. Tu educación era una inversión real. Esto fue un capricho pagado con dinero ajeno. Caminé hasta la cocina y me serví un vaso de agua. Necesitaba hidratarme porque sentía la boca completamente seca. Desde la cocina, gritando para que me escuchara, le pregunté: Sebastián, ¿cuántas personas asistieron a esa cena tan importante? 9 personas contando a Natalia. 9 personas. Dividamos 72 millones entre 9 personas. ¿Cuánto sale? Regresé a la sala con el vaso de agua y mi calculadora. 8 millones de pesos por persona, Sebastián. Gastaste 8 millones de pesos por cada invitada de tu esposa. Puse la calculadora sobre la mesa para que pudiera ver el resultado. 8 millones de pesos por persona. ¿Tú sabes qué puedo hacer yo con 8 millones de pesos? ¿Qué, mami? Vivir casi 3 meses completos, pagar todas mis cuentas, comprar toda mi comida, cubrir todos mis gastos médicos y aún me sobra dinero. Mi hijo se recostó en el sofá y suspiró profundamente. Mami, yo entiendo que para usted es mucha plata, pero fue una oportunidad única. Natalia conoció a gente muy importante esa noche. ¿Y qué pasó después de la cena? ¿Qué oportunidades concretas salieron de esa inversión de 72 millones? Bueno, están en conversaciones. Estas cosas toman tiempo. Conversaciones. 72 millones de pesos para estar en conversaciones. Sebastián, ¿alguna de esas influencers le ofreció trabajo a Natalia esa misma noche? No inmediatamente, pero ¿alguna le propuso algún proyecto específico? Están viendo posibilidades. ¿Alguna le dio una tarjeta de presentación con una oferta concreta? Mami, usted no entiende cómo funciona el mundo de las redes sociales. Yo no entendía. Yo que había trabajado 40 años, que había administrado el presupuesto de mi casa durante décadas, que había educado a un hijo profesional con recursos limitados, yo no entendía cómo funcionaba el mundo. Sebastián, déjame contarte algo sobre inversiones reales. Cuando decidí pagarte la universidad, sabía exactamente qué iba a obtener a cambio. Un hijo profesional que pudiera mantenerse por sí mismo. Me senté en el borde de la mesa de centro, muy cerca de él. Cuando pagaba cada semestre, veía resultados inmediatos, tus notas, tu progreso,
tu conocimiento creciendo. Era una inversión con retorno garantizado. Esto también puede tener retorno, mami. ¿Puede? Gastaste 72 millones de pesos de mi dinero en algo que puede dar resultados. La conversación estaba llegando a un punto donde yo sentía que no conocía a la persona que tenía sentada frente a mí. Este hombre de 34 años que justificaba gastos millonarios con palabras bonitas como inversión y oportunidades no parecía ser el mismo hijo que había criado con tanto amor y dedicación. Sebastián, respóndeme una pregunta honesta. Cuando estabas en ese supermercado elegante, llenando el carrito con productos de millones de pesos, ¿en algún momento pensaste en mí? Claro que pensé en usted, mami. ¿En qué pensaste específicamente? Pensé que usted me iba a entender, que iba a ver esto como una inversión en nuestro futuro, como si yo fuera a beneficiarme de alguna manera del networking de Natalia. ¿Y pensaste en mis sacrificios? En los años que trabajé para ahorrar ese dinero. Sí, pero también pensé que usted querría que yo aprovechara esta oportunidad, aprovechar la oportunidad, con mi dinero, sin consultarme, asumiendo que yo estaría de acuerdo. En ese momento entendí algo que me partió el alma. Mi hijo ya no me veía como una persona con necesidades, sueños y limitaciones propias. Me veía como un recurso financiero disponible para sus proyectos. Sebastián, ¿cuánto dinero tienes tú ahorrado? No mucho, mami. Por eso estoy en esta situación temporal. ¿Cuánto exactamente? Como 2 millones de pesos en la cuenta corriente. ¿Y Natalia? Ella tampoco tiene mucho ahorrado. Su trabajo es por proyectos. A veces gana bien, a veces no tanto. 2 millones de pesos entre los dos. 2 millones de pesos ahorrados, pero gastando 72 millones del dinero de la mamá. Sebastián, si ustedes dos juntos tienen 2 millones de pesos ahorrados, ¿cómo se les ocurre gastar 72 millones? Porque sabíamos que usted nos podía ayudar temporalmente. Temporalmente. Esa palabra que había escuchado durante meses y que ahora se había convertido en 72 millones de pesos. ¿Y si yo no tuviera ese dinero? Si yo viviera solo de mi pensión sin ahorros. Pero usted sí tiene, mami. Papá le dejó una buena herencia. Y ahí estaba. La verdad finalmente había salido. Sebastián sabía perfectamente que yo tenía los ahorros que Carlos me había dejado. Y en su mente, esos ahorros estaban disponibles para sus necesidades. Sebastián, esa herencia que me dejó tu papá no es dinero para gastar. Es mi seguridad, mi tranquilidad, mi garantía de que si me enfermo o tengo una emergencia, no voy a ser una carga para nadie. Mami, usted nunca va a ser una carga. Con la mentalidad que tienes ahora, donde gastas 72 millones de pesos sin consultarme, no estoy tan segura de eso. El ambiente en la sala se había vuelto tenso. Por primera vez en la conversación, vi un destello de incomodidad en los ojos de mi hijo. Mami, yo no quise que usted se sintiera mal. ¿No querías que me sintiera mal? Sebastián, gastaste más de la mitad de mi pensión anual en una tarde y no querías que me sintiera mal. Me levanté y caminé hasta la ventana nuevamente. Afuera la vida continuaba normal, pero adentro de mi apartamento, yo estaba descubriendo que mi relación con mi único hijo había cambiado de maneras que nunca imaginé. Sebastián, necesito que te vayas. Necesito tiempo para procesar todo esto. ¿Se va a quedar brava conmigo? No estoy brava, hijo. Estoy decepcionada. Y eso es mucho peor que la bravura. Él se levantó del sofá, recogió sus llaves y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Mami, yo le voy a devolver hasta el último peso, le prometo. Sebastián, el problema no es solo el dinero. El problema es que ya no sé quién eres. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala, sosteniendo esa factura de 72 millones de pesos, y por primera vez en años me sentí completamente sola. Pero esa sensación de soledad pronto se transformaría en algo mucho más poderoso, la determinación de enseñarle a mi hijo una lección que nunca olvidaría. Después de que Sebastián se marchó de mi apartamento, me quedé inmóvil en la sala durante horas. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared que heredé de mi madre y el ocasional maullido de Simón pidiendo comida. Pero mi mente estaba funcionando a 1000 revoluciones por minuto, procesando no solo lo que había pasado, sino planeando exactamente qué iba a hacer al respecto. Esa noche no pude dormir.
Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, caminando por mi apartamento, tomando agua de la nevera, sentándome en diferentes sillas, tratando de encontrar una posición física que me diera algo de paz mental. Pero no había posición cómoda para lo que estaba sintiendo. No era solo rabia. Era una mezcla explosiva de decepción, traición, incredulidad y, por encima de todo, una determinación férrea de que esto no podía quedar así. Mi hijo necesitaba aprender una lección, pero no cualquier lección. Necesitaba una lección que marcara un antes y un después en su vida, que lo hiciera entender de una vez por todas el valor real del dinero y el respeto que se le debe a una madre. Al día siguiente, miércoles, me desperté a las 5 de la mañana como siempre, pero con una claridad mental que no había tenido en meses. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Preparé mi desayuno habitual, arepa con queso y un tinto bien cargado, pero esta vez tenía un propósito específico: diseñar el plan perfecto para enseñarle a Sebastián una lección que jamás olvidaría. Lo primero que hice fue analizar fríamente toda la situación. Sebastián había cometido 3 errores garrafales. Primero, gastar una fortuna sin consultarme. Segundo, justificar ese gasto como si fuera lo más normal del mundo. Y tercero, asumir que mi dinero estaba disponible para sus caprichos. Pero había un cuarto error que él no sabía que había cometido: subestimar la inteligencia de su madre. Agarré una libreta vieja donde anoto mis gastos mensuales y empecé a escribir mi estrategia. Tenía que ser algo que lo impactara profundamente, que lo avergonzara lo suficiente para que nunca más se atreviera a abusar de mi confianza, pero que al mismo tiempo le enseñara una lección de vida real. Primera fase del plan: obtener evidencia irrefutable. Esa mañana marqué el número de Sebastián. Cuando contestó, le dije que necesitaba aclarar algunos detalles sobre la factura para poder organizarme financieramente. Le pedí que viniera a almorzar y que conversáramos con calma. Claro, mami, voy para allá al mediodía. Perfecto. Tenía 4 horas para preparar todo. Fui hasta mi habitación y busqué en el cajón de mi mesa de noche un pequeño aparato que había comprado hace unos meses. Una grabadora digital que me había regalado mi sobrina Claudia para que grabara las recetas de cocina de la abuela y no se perdieran. Claudia me había enseñado cómo usarla, pero hasta ese momento solo la había usado para grabar la receta del sancocho de mi madre. Hoy la iba a usar para algo mucho más importante. Practiqué varias veces cómo encenderla discretamente, cómo esconderla entre los cojines del sofá, cómo activarla sin que se notara. Tenía que quedar perfecta la grabación porque iba a ser la pieza central de mi plan. A las 12 en punto llegó Sebastián. Traía una bolsa del panadería con pan recién horneado, como solía hacer cuando venía a almorzar los domingos en tiempos mejores. Ese detalle me dolió un poco, porque me recordó al hijo cariñoso que había sido durante tantos años. «Hola, mami. ¿Cómo amaneció?» «Bien, hijo. Pasa, ya tengo el almuerzo listo». Había preparado arroz con pollo, su comida favorita desde niño. No porque quisiera ser condescendiente con él, sino porque necesitaba que estuviera relajado y confiado para que mi plan funcionara. Durante el almuerzo conversamos de cosas triviales: el trabajo de él, el clima, las noticias. Sebastián parecía más tranquilo que el día anterior, probablemente pensando que yo había aceptado la situación y que todo volvería a la normalidad. Qué equivocado estaba. Después de comer, nos sentamos en la sala. Yo me ubiqué en mi poltrona habitual y él en el sofá, exactamente donde había estado el día anterior. Discretamente activé la grabadora que había escondido entre los cojines. «Sebastián, ayer quedamos en que me ibas a explicar mejor todo lo que pasó con esa compra». «Claro, mami. ¿Qué quieres saber específicamente?» «Primero quiero entender bien por qué gastaron tanto dinero. Repíteme exactamente lo que me dijiste ayer». Sebastián no sospechaba nada. Con la mayor naturalidad del mundo volvió a decir las palabras que yo necesitaba grabar. Era la compra de mi esposa, y aún así pensé que no era suficiente. Perfecto. Esas palabras quedaron grabadas en alta definición, con su propia voz, sin ninguna posibilidad de que después dijera que yo había malinterpretado o exagerado lo que había dicho. ¿Y por qué pensaste que no era suficiente? Porque Natalia me había comentado que algunas influencers esperan un nivel muy alto en este tipo de eventos. Si no cumples con esas expectativas, puede ser contraproducente. Entonces, según tú,
72 millones de pesos no eran suficientes para impresionar a unas señoras que trabajan en redes sociales. Exacto, mami. Por eso le dije que aún me pareció poco. Ahí estaba. Mi hijo acababa de confirmar de su propia boca que consideraba que 72 millones de pesos de mi dinero era una cantidad insuficiente para los gastos de su esposa. Ya tenía la primera parte de mi plan asegurada. Sebastián, déjame preguntarte algo más. ¿Natalia sabe que ese dinero salió de mi tarjeta? ¿Cómo así, mami? ¿Ella sabe que los 72 millones salieron de la pensión de una señora de 67 años? ¿O piensa que ustedes tenían ese dinero? Sebastián se movió incómodo en el sofá. Bueno, yo no le especifiqué de dónde salía exactamente la plata. ¿Le dijiste que era de tu tarjeta o de la mía? Le dije que yo me encargaba de la compra. Interesante. Sebastián había mentido por omisión a su propia esposa. Natalia creía que ellos tenían 72 millones de pesos para gastar en una cena, cuando en realidad era el dinero de la pensión de su suegra. ¿Y ella no preguntó nada? ¿No le pareció raro que de repente tuvieran tanto dinero disponible? Natalia estaba muy concentrada en planificar el evento. No hicimos muchas preguntas sobre el presupuesto. Ahí estaba la segunda pieza de mis rompecabezas. Natalia no sabía la verdad. Había sido engañada por su propio marido, quien la había hecho cómplice involuntaria de un abuso financiero hacia una anciana. Esa información cambiaba completamente mi estrategia. No solo iba a confrontar a Sebastián, iba a educar así a Natalia sobre lo que realmente había pasado. Y tenía la sospecha de que una vez que ella supiera la verdad, iba a convertirse en mi aliada más poderosa. Sebastián, ¿tú crees que si Natalia hubiera sabido que era mi dinero, habría hecho esa cena igual? No sé, mami. ¿Por qué lo pregunta? Por curiosidad. ¿Crees que a ella le habría parecido bien gastar 72 millones de pesos del dinero de su suegra jubilada? Bueno, probablemente habría buscado opciones más económicas. Probablemente. Mi nuera, según su propio esposo, probablemente no habría estado de acuerdo con gastos tan exorbitantes si hubiera sabido quién los estaba pagando realmente. Sebastián, quiero que me hagas un favor. Claro, mami. ¿Qué necesita? Quiero que le digas a Natalia que venga a visitarme mañana en la tarde. Dile que necesito conversar con ella sobre algo importante. La expresión de Sebastián cambió inmediatamente. ¿Para qué quiere hablar con Natalia? Eso es entre ella y yo. Mami, no meta a Natalia en este problema. Ella no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? ¿No fue para ella que se hizo toda esa compra millonaria? Sí, pero ella no sabía. Exacto, Sebastián. Ella no sabía. Y yo creo que tiene derecho a saber. Vi el pánico en los ojos de mi hijo. Por primera vez desde que había comenzado toda esta situación, Sebastián se veía genuinamente preocupado. Mami, por favor, no hay necesidad de involucrar a Natalia. ¿Tienes miedo de que tu esposa sepa la verdad sobre cómo pagaste su fiesta de 72 millones? No es miedo. Es que no quiero crear problemas matrimoniales. ¿Problemas matrimoniales? Sebastián, tú creaste los problemas cuando decidiste mentirle a tu esposa sobre el origen del dinero. Mi hijo se levantó del sofá y empezó a caminar por la sala, nervioso. Mami, yo le ruego que no se meta en mi matrimonio. No me voy a meter en tu matrimonio. Solo voy a contarle a tu esposa quién pagó realmente su cena de networking. Eso puede traer consecuencias. ¿Qué consecuencias? ¿Que tu esposa se entere de que su marido usa el dinero de su suegra para mantener un estilo de vida que no pueden costear? Sebastián se detuvo frente a la ventana de espaldas a mí. Mami, yo le prometo que le voy a contar todo a Natalia, pero déjeme hacerlo a mi manera. ¿Cuándo? Pronto. ¿Cuándo exactamente, Sebastián? En unos días. Unos días. La misma estrategia dilatoria de siempre. No, hijo. Natalia viene mañana y yo le cuento todo mañana. ¿Y si no viene? Entonces yo voy hasta su casa y hablamos allá. Sebastián se volteó para mirarme y por primera vez vi algo parecido al miedo real en sus ojos. Mami, usted no puede hacer eso. ¿Por qué no puedo? ¿No tengo derecho a hablar con la persona que gastó 72 millones de mi dinero? Pero Natalia no sabía. Por eso mismo tiene que saber. Para que entienda lo que pasó realmente. Mi hijo regresó al sofá y se sentó, pero esta vez en el borde, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Mami, ¿qué le va a decir exactamente a Natalia? La verdad. Le voy a contar que ustedes gastaron 72 millones de pesos de mi pensión en una cena. Le voy a mostrar la factura completa.
y le voy a preguntar si ella habría estado de acuerdo con esos gastos si hubiera sabido la procedencia del dinero. Eso va a crear un problema enorme entre Natalia y yo. Sebastián, el problema ya existe, solo que ahora lo vas a tener que enfrentar. Me levanté de la poltrona y fui hasta el teléfono fijo que tengo en la mesa lateral. ¿Cuál es el número de celular de Natalia? La voy a llamar ahora mismo. Mami, no. Dame el número. No se lo voy a dar. Entonces la llamo al trabajo. ¿Cuál es el nombre de la empresa donde trabaja? Sebastián se pasó las manos por el cabello, visiblemente desesperado. Está bien, yo le digo a Natalia que venga mañana. Perfecto, a las 3 de la tarde. ¿Y qué le digo que usted quiere hablar? Dile la verdad, que su suegra quiere conversar con ella sobre la cena de 72 millones de pesos. Después de que Sebastián se fue, completamente perturbado y preocupado, me senté a escuchar la grabación que había hecho. Su voz se escuchaba perfectamente clara. Era la compra de mi esposa, y aún así pensé que no era suficiente. Esas palabras iban a ser el centro de la tormenta que se avecinaba. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Me pinté las uñas, me arreglé el cabello, me probé 3 vestidos diferentes hasta decidir cuál me quedaba mejor. No porque fuera a salir a ningún lado especial, sino porque quería sentirme fuerte, digna, presentable para lo que venía. Al día siguiente, jueves, me levanté a las 5 de la mañana como siempre, pero con una energía que no sentía desde hacía meses. Limpié mi apartamento de arriba abajo, organicé todos los papeles relacionados con la tarjeta de crédito, preparé café fresco y dispuse todo para recibir a mi nuera. A las 3 en punto sonó el timbre. Era Natalia, puntual como siempre. Hola, doña Amparo, ¿cómo está? Hola, querida, pasa, ponte cómoda. Natalia se veía relajada, sonriente, sin sospechar para nada lo que estaba a punto de descubrir. Llevaba puesto un vestido elegante que yo no le conocía, zapatos caros, un bolso de marca, todo el aspecto de una mujer que había empezado hasta a acostumbrarse a un nivel de vida superior al que sus ingresos reales le permitían. ¿Y Sebastián?, preguntó mientras se sentaba en el sofá. Sebastián no va a venir. Esta conversación es solo entre tú y yo. Ah, ok. ¿De qué quería hablarme? Me senté en mi poltrona favorita, respiré profundo y comencé la conversación que iba a cambiar todo. Natalia, quiero que me cuentes sobre tu cena del sábado pasado. Sus ojos se iluminaron inmediatamente. ¡Ay, doña Amparo! Fue espectacular. Todo salió perfecto, mejor de lo que había imaginado. ¿Me cuentas los detalles? Y ahí comenzó Natalia a contarme, con entusiasmo genuino, sobre la cena más cara de la historia de mi tarjeta de crédito, sin saber que cada palabra que decía estaba cavando la tumba de su matrimonio tal como lo conocía. Natalia se acomodó en el sofá con esa sonrisa radiante que solo tienen las personas cuando creen que todo les está saliendo perfecto en la vida. Cruzó las piernas elegantemente, se arregló el cabello con un gesto coqueto y empezó a contarme sobre su cena con el entusiasmo de una niña, relatando el mejor día de su vida. Doña Amparo, usted no se imagina lo bien que me fue. Desde que llegaron las primeras invitadas noté que estaban impresionadas con todo. ¿Así? ¿Qué las impresionó más? Bueno, cuando entraron y vieron el arreglo floral de la entrada, todas se quedaron sin palabras. Eran orquídeas blancas importadas de Holanda, mezcladas con rosas ecuatorianas rojas. El florista me dijo que era una combinación exclusiva. Orquídeas importadas de Holanda. 7.200.000 pesos en flores que habían impresionado a unas señoras por aproximadamente 3 segundos mientras entraban al apartamento. ¿Y después qué pasó? ¡Ay, doña Amparo! El cóctel de bienvenida fue perfecto. Les serví champagne Dom Perignon bien frío, con unas pequeñas cucharaditas de caviar beluga. Nunca había visto a mis amigas tan emocionadas. La estaba escuchando describir mi dinero convertido en burbujas de champagne y huevos de pescado carísimos, pero mantuve la compostura. Necesitaba que siguiera Citates hablando para entender completamente la magnitud de lo que había pasado. ¿Cuántas amigas vinieron? 8. Las influencers más importantes de Bogotá en temas de estilo de vida y lujo. Cada una tiene más de 500.000 seguidores en Instagram. ¿Y todas probaron el caviar? Claro. Algunas nunca lo habían comido. Valentina, una de las influencers, hasta subió una historia a Instagram probándolo por primera vez. Me etiquetó y todo. Me etiquetó.
Mi dinero había servido para contenido de redes sociales de una desconocida. ¿Y la cena? ¿Qué sirvieron de comida? Uy, doña Amparo, fue un menú espectacular. Empezamos con ostras francesas frescas, que traje especialmente desde Francia. Después, langosta canadiense con mantequilla de trufa blanca italiana. Escucharla describir cada plato era como recibir puñaladas lentas y precisas. Cada ingrediente representaba meses de mi pensión, pero ella lo relataba como si fuera lo más natural del mundo. ¿La langosta les gustó? Amaron todo, especialmente porque la preparé yo misma siguiendo una receta que había visto en un canal de cocina gourmet de YouTube. Usé el aceite de oliva extra virgen español más caro que encontré. El aceite de oliva de 800,000 pesos para seguir una receta de YouTube. Mi nieta podría estudiar un semestre completo de universidad con ese dinero. Y de postre, hice un soufflé de chocolate belga con helado de vainilla de Madagascar. Todo importado, obviamente. Obviamente. Por supuesto que todo tenía que ser importado cuando se está gastando el dinero de una anciana. Natalia, ¿me puedes contar algo? ¿Cómo conseguiste dinero para comprar productos tan caros? Por primera vez desde que había empezado a hablar, la expresión de Natalia cambió ligeramente. No era sospecha, pero sí cierta curiosidad. ¿A qué se refiere, doña Amparo? Es que todos esos productos que me estás mencionando suenan muy costosos. ¿Cuánto calculaste que gastaste en toda la cena? No hice la cuenta exacta, pero calculo que fueron como unos 50, 60 millones de pesos. 60 millones. Ella calculaba 60 millones, cuando en realidad habían sido 72. Incluso en sus cálculos más altos se quedaba corta. ¿Y tú y Sebastián tenían esos 60 millones ahorrados? Ahí fue cuando la expresión de Natalia cambió completamente. La sonrisa se desvaneció y la reemplazó una mirada de confusión genuina. ¿Cómo así, doña Amparo? Te pregunto si ustedes tenían ese dinero guardado para gastar en la cena. Bueno, yo le dije a Sebastián que quería hacer algo especial, y él me dijo que no me preocupara por el dinero, que él se encargaba de todo. ¿Y tú no preguntaste de dónde iba a salir el dinero? No, porque confié en que él sabía lo que estaba haciendo. Interesante. Natalia no había preguntado por los detalles financieros porque confiaba en su marido, el mismo marido que la había engañado sobre el origen de los fondos. Natalia, ¿tú sabes cuánto ganan ustedes dos al mes? Sí, claro. Entre los dos son como 13 millones de pesos mensuales. ¿Y cuánto gastan mensualmente en todas sus cosas? Apartamento, carro, servicios, comida. Ella se quedó pensativa por un momento, haciendo cálculos mentales, como unos 12 millones de pesos. O sea que les sobra 1 millón de pesos al mes. Sí, más o menos. Entonces, para ahorrar 60 millones de pesos, ustedes tendrían que haber estado guardando dinero durante 5 años completos sin gastarse ni un peso extra. Vi cómo los números empezaban a cuadrar en su cabeza y la confusión en su rostro se intensificaba. Bueno, es que Sebastián me dijo que tenía unos ingresos adicionales de un proyecto. ¿Qué proyecto? Un proyecto de construcción que estaba por terminar. Me dijo que ya había recibido parte del pago. El famoso proyecto. La misma excusa que Sebastián me había dado a mí durante meses. Natalia, ¿tú viste ese dinero? ¿Lo viste en la cuenta bancaria de ustedes? No, porque fue directamente para la compra. Sebastián se encargó de todo. Por supuesto, Sebastián se había encargado de todo, incluyendo de mentirle a su propia esposa sobre el origen del dinero. Querida, ¿puedo preguntarte algo personal? Sí, claro. ¿Tú habrías hecho esa cena si hubieras sabido que no tenían el dinero? ¿Cómo así que no tenían el dinero? Sebastián me aseguró que sí lo tenían. Ahí estaba, el momento perfecto para comenzar a revelar la verdad. Natalia, ¿tú sabes de dónde salieron realmente esos 72 millones de pesos? ¿72? Pensé que habían sido como 60. Saqué la factura de mi bolso y la puse sobre la mesa de centro, entre nosotras dos. Fueron 72.200.000 pesos exactos y salieron de aquí. Natalia tomó la factura y comenzó a leerla. Vi cómo sus ojos se abrían cada vez más mientras procesaba lo que estaba viendo. Esta es una factura de tarjeta de crédito. Sí, mi tarjeta de crédito. ¿Su tarjeta de crédito? La tarjeta que le presté a Sebastián para emergencias. El silencio que siguió fue ensordecedor. Natalia siguió leyendo la factura, línea por línea,
y yo podía ver cómo la realidad se iba asentando en su mente. Doña Amparo, esto significa que tu cena de 72 millones de pesos la pagué yo con mi pensión de jubilada. Natalia dejó caer la factura sobre la mesa como si hubiera tocado algo en llamas. No puede ser. Sebastián me dijo que él tenía el dinero. Sebastián te mintió. Pero ¿por qué haría eso? Pregúntaselo a él. Natalia se llevó las manos a la cara y se quedó así por varios minutos. Cuando finalmente me miró, tenía los ojos llenos de lágrimas. Doña Amparo, yo no sabía. Si hubiera sabido, jamás. ¿Jamás qué, Natalia? Jamás habría hecho esa cena. Jamás habría gastado su dinero. Jamás habría permitido que Sebastián usara su pensión para mis cosas. Exactamente la reacción que había esperado. Natalia tenía conciencia, tenía principios, tenía noción de lo correcto y lo incorrecto. A diferencia de mi hijo, ¿tú sabes cuánto gano yo de pensión? No tengo idea. 2.800.000 pesos al mes. 72 millones representan más de 2 años completos de mi pensión. Natalia me miró con horror absoluto. 2 años completos. 2 años y medio para ser exactos. Dios mío, Sebastián, ¿cómo pudo hacer eso? Esa es exactamente la pregunta que me hice yo. Natalia se levantó del sofá y comenzó a caminar por mi sala como un animal enjaulado. Yo no puedo creer esto. Él me engañó completamente. ¿Qué habrías hecho si hubieras sabido la verdad? Habría cancelado todo. Habría hecho una cena normal, con productos del supermercado normal, como siempre habíamos hecho antes. ¿Por qué? Porque no está bien gastar el dinero de una persona mayor, porque usted se sacrificó toda la vida trabajando para tener una vejez tranquila, porque es el dinero de su pensión, no nuestro dinero para derrochar. Ahí estaba la diferencia fundamental entre mi nuera y mi hijo. Natalia entendía inmediatamente las implicaciones morales de lo que había pasado, mientras que Sebastián lo justificaba como una inversión necesaria. Natalia, ¿puedo pedirte un favor? Claro, doña Amparo, lo que necesite. Quiero que llames a Sebastián y le digas que venga para acá ahora mismo. ¿Para qué? Porque los tres necesitamos tener una conversación. Natalia sacó su celular con manos temblorosas y marcó el número de su esposo. Sebastián, necesitas venir a la casa de tu mami ahora mismo. No puedo explicarte por teléfono. Sí, es urgente. Ven ya. Colgó y me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Doña Amparo, cuando llegue Sebastián, yo le voy a decir todo lo que pienso. ¿Qué piensas exactamente? Pienso que mi marido me mintió, que abusó de la confianza de su madre, que gastó una fortuna sin permiso y que me hizo cómplice de algo terrible sin que yo lo supiera. Era perfecto. Natalia no solo había entendido la situación, sino que se había posicionado firmemente de mi lado. Ya no era Sebastián y Natalia contra la mamá exagerada. Ahora era Natalia y la mamá contra Sebastián el abusivo. ¿Y qué crees que debemos hacer? Primero, que él nos devuelva hasta el último peso. Segundo, que nunca más vuelva a usar su tarjeta. Tercero, que aprenda a vivir con nuestro dinero real, no con el dinero de otras personas. Estaba escuchando exactamente lo que había esperado escuchar. Natalia había pasado de ser la beneficiaria inconsciente del abuso a ser mi aliada más feroz. 15 minutos después llegó Sebastián. Entró al apartamento con esa sonrisa forzada que ponen los niños cuando saben que están en problemas, pero todavía esperan poder salir bien librados. Hola mami, hola amor. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta urgencia? Natalia se paró frente a él con los brazos cruzados. Sebastián, siéntate. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? Siéntate. Sebastián se sentó en el sofá, pero en el borde, como si estuviera listo para salir corriendo. Sebastián, comenzó Natalia con una voz que jamás le había escuchado antes, una voz dura, fría, llena de indignación. Necesito que me expliques de dónde salieron los 72 millones de pesos que gastamos el sábado pasado. La cara de Sebastián se puso pálida. ¿Ya le contaste?, me preguntó. Le conté la verdad, algo que tú debiste haber hecho desde el principio. Natalia agarró la factura de la mesa y se la mostró a su marido. ¿Tú me dijiste que teníamos este dinero? Natalia, déjame explicarte. ¿Sí o no? Me dijiste que teníamos 72 millones de pesos. Te dije que yo me encargaba del dinero. Sebastián, responde la pregunta. Sí, te dije que teníamos el dinero. ¿Y lo teníamos? Silencio. ¿Lo teníamos, Sebastián? No. ¿De dónde salió entonces? De la tarjeta de mi mamá.
¿Y yo sabía eso? No. ¿Tú me engañaste? No te engañé, simplemente... ¿Simplemente qué? Nunca había visto a Natalia tan furiosa. Era como si hubiera descubierto que su marido tenía una doble vida. Simplemente no entré en detalles sobre el origen del dinero. Eso se llama engañar. Se volteó hacia mí. Doña Amparo, yo le pido perdón de todo corazón. Si hubiera sabido que era su dinero, habría hecho una cena con hamburguesas y gaseosa. Natalia, no tienes que pedirme perdón. Tú fuiste engañada igual que yo, pero sí tengo que pedirle perdón, porque yo fui quien organizó toda esa locura. Yo fui quien hizo la lista de productos carísimos. Yo fui quien insistió en que todo tenía que ser importado y de lujo. Se volteó nuevamente hacia Sebastián. ¿Tú sabes que tu mamá gana 2.800.000 pesos de pensión? Sí, sé más o menos cuánto gana. ¿Sabes que 72 millones representan más de 2 años completos de su pensión? Sí, pero... ¡No hay pero que valga! Era increíble ver la transformación de Natalia. En menos de una hora había pasado de ser la nuera orgullosa de su cena exitosa a ser la crítica más feroz de su propio marido. Sebastián, tú le preguntaste a tu mamá si podías gastar 72 millones de su dinero. No directamente, pero ¿sí o no? No. ¿Tú crees que eso está bien? Natalia, era una oportunidad única. Responde la pregunta. ¿Crees que está bien gastar 72 millones de pesos de una señora de 67 años sin preguntarle? No, no está bien. ¿Y por qué lo hiciste? Porque pensé que ella lo iba a entender. ¿Entender qué? Que era una inversión para nuestro futuro. Natalia soltó una carcajada amarga. ¿Inversión? Sebastián, 72 millones de pesos en caviar y champagne no es una inversión, es un derroche criminal. Era fascinante observar cómo mi nuera estaba diciendo exactamente todo lo que yo había querido decirle a Sebastián, pero con una fuerza y una indignación que venían de haber sido personalmente traicionada. ¿Y sabes qué es lo peor de todo?, continuó Natalia. ¿Qué? Que me hiciste cómplice de robarle a tu propia madre. No fue robar. Sí fue robar. Tomaste su dinero sin permiso para gastos que no eran emergencias. Eso es robo. En ese momento supe que mi plan había funcionado mejor de lo que había imaginado. No solo había conseguido que Natalia entendiera la realidad de la situación, sino que la había convertido en mi aliada más poderosa. Y lo mejor de todo era que su indignación era genuina. Venía del corazón de alguien que se sentía traicionada y engañada. Pero aún no había terminado con mi venganza. Faltaba la parte final, la que iba a asegurar que esta lección nunca se olvidara. Mientras observaba a Natalia despedazar verbalmente a su marido, sentí una satisfacción profunda que no había experimentado en años, pero sabía que esto era solo el comienzo. La parte más importante de mi plan aún estaba por ejecutarse, y necesitaba que este momento fuera perfecto, que tuviera el impacto necesario para asegurar que Sebastián nunca más se atreviera a abusar de mí de esta manera. Natalia, siéntate por favor, dije con voz calmada. Sebastián, tú también quédate ahí. Tenemos mucho más de qué hablar. Natalia se sentó al borde del sofá, todavía temblando de rabia, mientras Sebastián permanecía hundido en su posición, claramente abrumado por la furia de su esposa. Antes de continuar, dije mientras me dirigía hacia mi mesa auxiliar, quiero que escuchen algo. Saqué la grabadora digital que había usado el día anterior y la coloqué sobre la mesa de centro, bien visible para ambos. ¿Qué es eso?, preguntó Natalia. Es la grabación de lo que tu marido me dijo ayer cuando le pregunté sobre los 72 millones de pesos. La cara de Sebastián se puso completamente blanca. Mami, usted no puede... ¿No puedo qué, Sebastián? ¿No puedo grabar las palabras que salen de tu propia boca? Encendí la grabadora y la voz clara y distintiva de mi hijo llenó la sala. Era la compra de mi esposa, y aún así pensé que no era suficiente. El silencio que siguió fue devastador. Natalia miró a Sebastián como si nunca antes lo hubiera visto. ¿Tú dijiste eso? ¿Dijiste que 72 millones de pesos de la pensión de tu mamá te parecieron poco? Natalia, déjame explicarte el contexto. ¿Qué contexto? ¿Qué contexto justifica esas palabras? Puse pausa a la grabación y me senté nuevamente en mi poltrona. Sebastián, ¿sabes para qué grabé eso? Para tener evidencia, murmuró él. No solo para tener evidencia,
Lo grabé porque sabía que en algún momento ibas a intentar minimizar lo que dijiste, o a negarlo, o a cambiar la versión de los hechos. Natalia agarró la grabadora y la escuchó nuevamente. No puedo creer que mi esposo haya dicho eso. No puedo creer que piense de esa manera. Pues créelo, porque es exactamente lo que piensa. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera la vida continuaba normal, pero dentro de mi apartamento estaba sucediendo algo que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. Ahora, dije volteándome hacia ellos, viene la parte que ustedes no esperan. ¿Qué parte?, preguntó Sebastián con voz temblorosa. Saqué mi teléfono celular y abrí la aplicación de WhatsApp. Voy a compartir esta grabación con toda nuestra familia. ¡No!, gritó Sebastián, levantándose del sofá de un salto. Mami, por favor, no haga eso. ¿Por qué no? ¿Te da pena que la familia sepa cómo tratas a tu madre? No es eso, ¿qué, Sebastián? Natalia también se había levantado y estaba mirando la escena con una mezcla de fascinación y horror. Es que va a quedar como un mal hijo frente a toda la familia. ¿Vas a quedar como un mal hijo? Sebastián, tú ya eres un mal hijo. Yo solo voy a informarle a la familia lo que ya eres. Comencé a escribir un mensaje en el grupo familiar donde están mis hermanas, sobrinos, primos y varios familiares más. Mami, yo le ruego. No me ruegues, Sebastián. Debiste pensar en las consecuencias antes de gastarte 72 millones de mi dinero. Escribí el mensaje. Familia querida, quiero compartir con ustedes algo que pasó esta semana. Mi hijo Sebastián gastó 72 millones de pesos de mi pensión en una cena para su esposa. Cuando le reclamé, esto fue lo que me respondió. Mami, no envíe eso. ¿Por qué no? ¿No estás orgulloso de tus palabras? Adjunté el audio a la conversación y puse el dedo sobre el botón de enviar. Sebastián, última oportunidad. ¿Quieres explicarme por qué no debería enviar esto? Porque va a arruinar mi reputación en la familia. ¿Tu reputación? ¿Y mi dignidad qué? ¿No arruinaste mi dignidad cuando gastaste mi dinero como si fuera tuyo? Natalia, que hasta ese momento había estado callada, de repente habló. Doña Amparo, envíelo. Sebastián se volteó hacia su esposa con los ojos llenos de shock. ¿Qué dijiste? Dije que lo envíe, que toda la familia sepa qué tipo de hombre eres. Natalia, eres mi esposa, soy tu esposa, pero también soy una persona con principios. Y lo que hiciste está mal. Pero si envía eso, ¿todos van a qué? ¿Van a saber la verdad sobre ti? Perfecto. Sin más dilación, presioné enviar. El mensaje se marcó como entregado inmediatamente. Ya está, dije con satisfacción. En unos minutos toda la familia va a saber exactamente quién eres. Sebastián se dejó caer en el sofá, como si le hubieran quitado toda la energía del cuerpo. Mami, ¿por qué hizo eso? Porque durante meses he sido la única que sabía cómo me estabas tratando. Ahora todos lo van a saber. Mi teléfono comenzó a sonar con notificaciones. Mensaje tras mensaje llegaba al grupo familiar. ¿Qué dice la familia?, preguntó Natalia con curiosidad. Leí en voz alta. Hermana Esperanza. Amparo. No puedo creer lo que acabo de escuchar. Sebastián realmente dijo eso. Sobrina Claudia. 72 millones de pesos. Tía, eso es una barbaridad. ¿Cómo pudo hacerle eso a usted? Prima Mercedes. Ese muchacho se volvió loco. Con 72 millones yo vivo 2 años completos. Sobrino Jorge. Sebastián, si estás leyendo esto deberías estar avergonzado. La tía Amparo se sacrificó por ti toda la vida. Cada mensaje que leía en voz alta era como una puñalada para Sebastián. Su teléfono también comenzó a sonar con llamadas y mensajes directos. Hermana Carmen. Amparo, ese audio me partió el corazón. ¿Cómo puede un hijo hablarle así a su madre? Primo Roberto. Sebastián perdió la cabeza. 72 millones en una cena es una locura. Sobrina Patricia. Tía, usted no se merece ese maltrato. Natalia escuchaba cada mensaje con una mezcla de satisfacción y tristeza. ¿Ves, Sebastián? Hasta tu propia familia sabe que lo que hiciste está mal. El teléfono de Sebastián no paraba de sonar. Lo tomó en sus manos y leyó algunos mensajes en silencio, su cara cada vez más pálida. ¿Qué te están escribiendo?, le pregunté. No quiero leer. Lee en voz alta. Quiero escuchar. Mami, por favor, lee. Con voz temblorosa comenzó a leer. Tía Esperanza. Sebastián, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu mamá? Estoy decepcionada contigo. Primo Jorge. Hermano, te pasaste de la raya.
Esa señora te crió sola y tú la pagas así. Prima Mercedes, Sebastián, devuélvele hasta el último peso a tu mamá y pídele perdón de rodillas. Cada mensaje era una condena pública de sus acciones. La familia entera estaba tomando mi lado, exactamente como había planeado. ¿Hay más mensajes?, preguntó Natalia. Sebastián siguió leyendo cada vez más derrotado. Prima Claudia, no puedo creer que hayas dicho que 72 millones te parecían poco. ¿En qué mundo vives? Tío Rafael, Sebastián, tu papá estaría muy decepcionado si estuviera vivo. Ese último mensaje golpeó fuerte. Invocar la memoria de Carlos, el papá de Sebastián, era llevar la situación a un nivel emocional completamente diferente. Natalia, dije dirigiéndome a mi nuera, ¿tú qué opinas de todo esto? Opino que Sebastián necesita aprender una lección que va mucho más allá de devolver el dinero. ¿Qué tipo de lección? Necesita aprender a vivir con nuestro dinero real, no con el dinero de otras personas. Necesita aprender el valor del trabajo y del ahorro. Sebastián levantó la cabeza para mirar a su esposa. ¿Tú también te vas a poner en mi contra? No me estoy poniendo en tu contra. Me estoy poniendo del lado de lo correcto. El teléfono de Sebastián sonó. Era una llamada de su tía Esperanza. Contesta, le dije. Pongamos en altavoz para que todos escuchemos. Mami, no. Contesta. Con manos temblorosas, Sebastián contestó y puso la llamada en altavoz. Sebastián, habla tu tía Esperanza. Hola, tía. ¿Es verdad lo que escuché en ese audio? Tía, déjame explicarte. ¿Sí o no? ¿Es verdad que le dijiste a tu mamá que 72 millones de pesos te parecían poco? Sí, pero ¿qué? ¿Cómo puedes decir algo así? ¿Sabes cuánto trabaja tu mamá para ganar 72 millones? Tía, era una situación especial. No hay situación que justifique eso. Sebastián, estoy muy decepcionada contigo. La llamada continuó por varios minutos, con la tía Esperanza regañando a Sebastián como si fuera un niño de 10 años. Cuando finalmente colgó, mi hijo tenía lágrimas en los ojos. ¿Ahora entiendes?, le pregunté. Sí, mami, entiendo. ¿Qué entiendes exactamente? Entiendo que lo que hice estuvo mal. Entiendo que gasté mucho dinero sin permiso. Entiendo que los lastimé a usted y a Natalia. ¿Y qué más entiendes? Entiendo que tengo que cambiar. Natalia se levantó del sofá y se paró frente a su marido. Sebastián, esto no puede volver a pasar. Nunca. Lo sé. No es suficiente con que lo sepas. Necesito garantías. ¿Qué tipo de garantías? Primero, le devuelves hasta el último peso a tu mamá. Segundo, nunca más usas su tarjeta. Tercero, hacemos un presupuesto familiar real y aprendemos a vivir con nuestro dinero. Estoy de acuerdo con todo. Y cuarto, agregué yo, necesito que entiendas que mi dinero no es tu dinero, que mi pensión no es tu fondo de emergencia, que yo no soy tu banco personal. Entiendo, mami. ¿De verdad entiendes? ¿O solo estás diciendo lo que crees que quiero escuchar? Sebastián me miró directamente a los ojos. Entiendo que abusé de usted. Entiendo que la traté como si fuera mi empleada en lugar de mi madre. Entiendo que perdí la perspectiva de lo que es correcto. Era la primera vez desde que había comenzado toda esta situación que Sebastián demostraba un entendimiento real de la gravedad de sus acciones. ¿Y cómo me vas a devolver ese dinero? Le propongo 1.500 pesos mensuales hasta completar los 72 millones. ¿1.500 pesos? Sebastián, eso sería como 4 años pagando. Es lo máximo que puedo pagar sin descuadrar nuestro presupuesto. Natalia intervino. No, eso no es suficiente. Vamos a ajustar nuestro presupuesto y vamos a pagar 2.500.000 pesos mensuales. ¿2,5 millones? Protestó Sebastián. Eso es imposible. No es imposible. Simplemente significa que no vamos a poder ir de viaje cada fin de semana, que no vamos a poder comer en restaurantes caros, que no vamos a poder comprarnos ropa de marca cada mes. Pero eso va a cambiar completamente nuestro estilo de vida. ¡Exacto!, gritó Natalia. Eso es precisamente lo que tiene que pasar. Nuestro estilo de vida actual está basado en el abuso hacia tu mamá. Natalia tiene razón, agregué. Ustedes han estado viviendo por encima de sus posibilidades usando mi dinero. Es hora de que aprendan a vivir con lo que realmente tienen. Sebastián se quedó en silencio por varios minutos, procesando todo lo que estaba pasando. Está bien, dijo finalmente. 2,5 millones mensuales. En 30 meses quedamos a paz y salvo. Y con intereses, añadí. ¿Intereses? Claro. Cuando alguien usa dinero que no es suyo sin permiso, tiene que pagar intereses. ¿Cuántos intereses?
5% mensual sobre saldo. ¡Eso es usura! ¿Usura? Sebastián, tú usaste mi dinero sin consultarme. Si hubieras pedido un préstamo en un banco para esos gastos, habrías pagado mucho más del 5% mensual. Natalia volvió a intervenir. Acepta, Sebastián. Tu mamá está siendo generosa. Durante la siguiente hora establecimos todas las reglas del nuevo acuerdo. La tarjeta de crédito adicional quedaba cancelada inmediatamente. Sebastián me pagaría 2,000 y 500,000 pesos mensuales hasta completar la deuda más intereses. Cualquier gasto superior a 500,000 pesos que quisieran hacer tenía que ser consultado conmigo primero. Natalia y Sebastián harían un presupuesto mensual detallado que me mostrarían cada mes. No habría más préstamos ni ayudas temporales sin contratos escritos y firmados. ¿Estamos todos de acuerdo?, pregunté. Sí, respondieron los dos al unísono. Perfecto, entonces esto se acabó. Pero sabía que en realidad no se había acabado. Esto era solo el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación familiar. Una etapa donde los límites estaban claramente establecidos y donde el respeto había sido restaurado. Cuando Sebastián y Natalia se fueron esa tarde, me quedé sentada en mi sala sintiéndome extrañamente en paz. Por primera vez en meses, sentía que tenía control sobre mi propia vida. Por primera vez en años, sentía que mi hijo me respetaba realmente. El teléfono siguió sonando toda la noche con llamadas de familiares, expresando su apoyo y su indignación por lo que había pasado. Cada conversación me confirmaba que había hecho lo correcto. 3 días después, Sebastián apareció en mi puerta con el primer pago, 2,500,000 pesos en efectivo, y una carta escrita a mano pidiendo perdón. 2 semanas después, Natalia vino a visitarme sola y me trajo una caja de chocolates baratos del supermercado del barrio. Doña Amparo, me dijo, aprendí que los mejores regalos no son los más caros, sino los que vienen del corazón. Un mes después, los dos vinieron juntos a almorzar y me mostraron su nuevo presupuesto familiar. Habían eliminado todos los gastos superfluos y estaban aprendiendo a vivir dentro de sus posibilidades reales. Ese día, sentados en mi mesa comiendo el mismo sancocho de costilla que había preparado el día de la fatídica compra, Sebastián me miró y me dijo: «Mami, gracias por enseñarme esta lección. Fue dura, pero necesaria. Y por primera vez en mucho tiempo, volví a sentir que tenía a mi hijo de vuelta». Mi querida gente que me acompaña en este canal, llegamos al final de una historia que todavía me emociona cada vez que la recuerdo. Cuando comencé a contarles sobre esa factura de 72 millones de pesos que encontré en mi buzón hace ya varios meses, jamás imaginé que compartir esta experiencia iba a tener el impacto que está teniendo en tantas familias. Han pasado 5 meses desde aquel día en que abrí ese sobre del banco y sentí que mi mundo se desplomaba. 5 meses desde que descubrí que mi único hijo, el niño que crié con tanto amor y sacrificio, me había convertido en su banco personal sin consultármelo. 5 meses desde que escuché esas palabras que nunca voy a olvidar. Era la compra de mi esposa, y aún así pensé que no era suficiente. Durante estos meses he reflexionado mucho sobre todo lo que pasó, sobre las decisiones que tomé, sobre las lecciones que aprendimos como familia. Y quiero compartir con ustedes no solo el final de esta historia, sino también lo que he aprendido en el proceso. Primero, quiero contarles cómo están las cosas hoy en día. Sebastián cumplió religiosamente con los pagos mensuales de 2,500,000 pesos. Incluso se adelantó en algunos meses cuando tuvo ingresos extra de proyectos adicionales. El préstamo quedó completamente saldado en 28 meses, 2 meses antes de lo previsto. Con intereses incluidos, terminó pagándome 84 millones de pesos en total, pero lo más importante no fue el dinero que me devolvió, sino el cambio profundo que vi en él como persona. Durante esos 2 años y medio de pagos, Sebastián aprendió el verdadero valor del dinero. Aprendió lo que significa trabajar para pagar una deuda. Aprendió lo que significa sacrificar gustos personales para cumplir con una responsabilidad financiera. Natalia se convirtió en una aliada invaluable durante todo este proceso. No solo me apoyó completamente en la decisión de cobrar intereses y establecer reglas estrictas, sino que también tomó control de las finanzas familiares. Ella fue quien se encargó de reorganizar el presupuesto de la casa, de eliminar gastos innecesarios, de encontrar maneras creativas de ahorrar dinero. Durante esos meses,
Los dos aprendieron a cocinar en casa en lugar de pedir domicilios caros. Aprendieron a buscar ofertas en el supermercado en lugar de comprar por capricho. Aprendieron a valorar las cosas simples en lugar de buscar constantemente impresionar a otros con lujos que no podían pagar. Pero la lección más grande no fue para ellos, fue para mí. A los 67 años aprendí que establecer límites no es ser mala madre, es ser una madre responsable. Aprendí que proteger mi dignidad no es egoísmo, es amor propio. Aprendí que enseñar consecuencias no es venganza, es educación. Durante 40 años de crianza, había confundido amor incondicional con tolerancia ilimitada. Pensaba que ser buena madre significaba decir siempre que sí, dar siempre lo que me pidieran, resolver siempre los problemas de mi hijo sin cuestionar. Pero esa actitud no había creado un hijo agradecido y responsable. Había creado un hijo dependiente y abusivo. El día que decidí grabar esas palabras terribles de Sebastián, el día que decidí involucrar a Natalia en la conversación, el día que decidí enviar ese audio al grupo familiar, no lo hice por maldad. Lo hice porque entendí que algunas lecciones solo se aprenden cuando las consecuencias son lo suficientemente fuertes como para generar un cambio real. Y funcionó. No solo cambió la actitud de Sebastián hacia el dinero, sino que cambió la dinámica completa de nuestra relación familiar. Hoy, cuando viene a visitarme los jueves, ya no viene con esa actitud de hijo que espera que la mamá resuelva sus problemas. Viene como un hombre adulto que respeta a su madre y valora su compañía. Hoy, cuando necesita algún consejo o ayuda, me pregunta antes de asumir que tengo la obligación de dárselo. Hoy, cuando quiere comprar algo costoso, lo planifica y lo ahorra con su propio dinero, en lugar de esperar que yo lo financie. Pero lo más hermoso de todo es que nuestra relación se volvió más auténtica. Ya no tengo que fingir que no me molestan ciertas cosas para mantener la paz. Ya no tengo que callarme cuando algo no me parece correcto para evitar conflictos. Ahora podemos tener conversaciones honestas donde yo expreso mis opiniones sin miedo y él las escucha con respeto. Natalia también cambió mucho. Durante estos meses descubrió que no necesita productos caros para ser feliz o para impresionar a otras personas. Descubrió la satisfacción de cocinar con ingredientes simples y crear comidas deliciosas. Descubrió que las mejores reuniones con amigas no son las que cuestan una fortuna, sino las que se disfrutan con el corazón. Hace 2 meses organizó otra cena para las mismas influencers que habían venido a la famosa cena de 72 millones. Pero esta vez preparó sancocho de costilla, patacones, ensalada fresca y de postre flan casero. Gastó menos de 200,000 pesos en toda la comida. ¿Y saben qué pasó? Sus amigas dijeron que fue la mejor cena que habían tenido en mucho tiempo, porque la comida estaba hecha con amor y la conversación fue genuina. Esa experiencia le enseñó a Natalia algo que muchas mujeres jóvenes necesitan aprender, que el valor de una persona no se mide por cuánto dinero puede gastar, sino por la calidad de su carácter y la autenticidad de sus relaciones. Durante estos meses también he reflexionado sobre mi propio papel en la situación que se creó. Me he dado cuenta de que durante años mi exceso de generosidad había enviado el mensaje equivocado. Cada vez que pagaba algo sin cuestionar, cada vez que resolvía un problema financiero sin establecer condiciones, cada vez que daba dinero sin pedir explicaciones, estaba enseñándole a Sebastián que mi dinero estaba disponible sin límites. Sin querer, había creado un patrón de dependencia que no era sano para ninguno de los dos. Él había perdido la capacidad de resolver sus propios problemas y yo había perdido la capacidad de decir no cuando era necesario. Pero la experiencia también me enseñó algo muy valioso sobre la fuerza que todos tenemos dentro. A los 67 años descubrí que tenía más carácter, más determinación, más capacidad de liderazgo de lo que yo misma creía. Cuando decidí enfrentar esta situación de manera directa y contundente, estaba actuando desde una parte de mí que había permanecido dormida durante años. Esa experiencia me devolvió la confianza en mí misma. Me recordó que soy una mujer inteligente, trabajadora, que merece respeto. Me recordó que mis años de experiencia me han dado sabiduría y que esa sabiduría tiene valor. Desde entonces, muchas cosas han cambiado en mi vida. Ya no me siento como una anciana vulnerable esperando que otros tomen decisiones por mí.
Me siento como una mujer madura con criterio propio, con derecho a opinar, con autoridad para establecer límites. También he aplicado las lecciones aprendidas en otras áreas de mi vida, con los vecinos que a veces se aprovechaban de mi buena voluntad para pedirme favores constantes, con el mecánico que me cobraba precios inflados asumiendo que no entendía de carros, con algunos comerciantes que trataban de estafarme pensando que era una abuelita ingenua. Ahora soy más directa, más firme, más dispuesta a defender mis intereses. Y he descubierto que cuando uno se respeta a sí mismo, los demás también lo respetan más. Pero quizás la lección más importante que he aprendido es sobre la importancia de compartir estas experiencias. Cuando decidí contar esta historia en el canal Abuela Recordó, lo hice porque intuía que muchas personas mayores podrían estar pasando por situaciones similares. Y tenía razón. Los comentarios que he recibido en el canal me han demostrado que el abuso financiero hacia los adultos mayores es un problema mucho más común de lo que yo imaginaba. He recibido mensajes de señoras que me cuentan historias similares con hijos que usan las pensiones de sus madres como si fuera su propio dinero. He recibido comentarios de nietas que gastan los ahorros de sus abuelos sin consultarles. He recibido testimonios de familias enteras que ven a los adultos mayores como recursos financieros en lugar de personas con derecho a dignidad y respeto. Pero también he recibido mensajes de hijos y nietos que, después de escuchar mi historia, reflexionaron sobre su propia conducta y decidieron cambiar. He recibido comentarios de familias que se sentaron a conversar honestamente sobre límites y expectativas después de ver mis videos. He recibido testimonios de adultos mayores que encontraron el coraje para establecer límites que necesitaban establecer desde hacía años. Eso me ha llenado de satisfacción porque me ha demostrado que al compartir mi experiencia, estoy ayudando a otras familias a evitar los problemas que nosotros vivimos o a resolverlos de manera constructiva. También he aprendido mucho de los comentarios que ustedes dejan en cada video. Sus propias experiencias, sus consejos, sus reflexiones han enriquecido mi perspectiva y me han ayudado a entender que cada familia tiene su propia dinámica, pero que hay principios universales que aplican a todas las relaciones familiares: respeto, comunicación honesta, límites claros y consecuencias consistentes. Por eso quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia los ha tocado de alguna manera, si se han identificado con alguna parte de lo que les he contado, si han aprendido algo que puede ser útil en sus propias vidas, por favor compártanla con otros que puedan beneficiarse. Dejen comentarios contándonos sus propias experiencias. Hay mucho que podemos aprender unos de otros. Cada comentario que ustedes escriben puede ser la palabra de aliento que otra persona necesita escuchar, o el consejo que alguien necesita recibir, o la confirmación que una familia necesita para tomar una decisión difícil. Si esta historia los ha inspirado, si les ha dado coraje para enfrentar situaciones similares en sus propias familias, si les ha enseñado algo valioso sobre relaciones familiares, por favor suscríbanse al canal Abuela Recordó para no perderse las próximas historias que vamos a compartir. Tenemos muchas más experiencias reales que contar. Historias de familias que se han reconciliado después de años de distanciamiento. Historias de adultos mayores que han encontrado nuevas pasiones en la vejez. Historias de nietos que han aprendido a valorar la sabiduría de sus abuelos. Historias de parejas que han superado crisis después de décadas de matrimonio. Cada historia que compartimos en este canal viene de la vida real, de experiencias auténticas de personas como ustedes y como yo. No son historias inventadas para entretener, sino testimonios genuinos que pueden enseñar, inspirar, consolar o simplemente acompañar a quienes están pasando por situaciones similares. Y también quiero pedirles algo que puede marcar una diferencia real en nuestro trabajo. Producir estos videos diariamente requiere tiempo, dedicación, equipos de grabación, edición y muchos recursos que para una persona de mi edad representan un esfuerzo considerable. Si ustedes sienten que el contenido que compartimos les aporta valor, si estos videos los han ayudado de alguna manera, si consideran importante que sigamos produciendo este tipo de contenido para ayudar a más familias, los invito a que usen la función Gracias que aparece debajo del video. Es una forma sencilla de hacer una pequeña donación que nos ayuda muchísimo a cubrir los costos de producción y a mantener la calidad de los videos que les traemos cada día.
cualquier cantidad, por pequeña que sea, hace una diferencia real, desde 5,000 pesos hasta las cantidades que ustedes puedan y quieran aportar. Entiendo perfectamente las limitaciones económicas que todos enfrentamos, especialmente quienes vivimos de pensiones o ingresos fijos. Por eso quiero ser muy clara. Solo contribuyan si realmente pueden hacerlo sin afectar sus necesidades básicas. Pero si sienten que nuestro contenido les ha aportado algo valioso y están en condiciones de hacer una pequeña contribución, eso nos ayudaría enormemente. Con su apoyo podemos mejorar la calidad de grabación, traer más historias cada semana, crear contenido más variado y llegar a más familias que puedan beneficiarse de estas experiencias compartidas. También les pido que no olviden darle me gusta al video si les ha parecido útil o interesante. Esos pequeños gestos ayudan mucho a que el canal crezca y llegue a más personas que puedan necesitar escuchar estas historias. Y revisen nuestros otros videos en el canal. Tenemos historias sobre muchos temas diferentes: relaciones entre suegras y nueras, problemas de herencias familiares, adultos mayores que han encontrado el amor después de los 70, abuelos que han logrado reconectar con nietos distanciados y muchas experiencias más que estoy segura les van a interesar. Cada video está hecho con el mismo cariño y la misma honestidad con que les he contado esta historia de los 72 millones de pesos. Cada testimonio es real, cada emoción es auténtica, cada lección es aprendida en carne propia. Antes de despedirme, quiero preguntarles directamente, ¿qué opinan de la decisión que tomé? ¿Creen que fui muy dura con Sebastián o creen que era necesario ser firme? ¿Han vivido situaciones similares en sus familias? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar? Me fascina leer sus comentarios porque cada perspectiva es diferente, cada experiencia es única, pero todas las experiencias nos enseñan algo. Algunos me escriben diciéndome que fui valiente, otros que fui muy severa. Algunos me cuentan que hicieron algo parecido con resultados positivos, otros me cuentan que probaron estrategias diferentes. Todas esas perspectivas son valiosas porque nos ayudan a entender que no hay una sola manera correcta de manejar los conflictos familiares, pero que sí hay principios importantes que siempre debemos mantener: el respeto mutuo, la comunicación honesta y la disposición a aprender y cambiar. También me gustaría saber si hay temas específicos sobre los que les gustaría que hablara en futuros videos. ¿Les interesan más las historias sobre conflictos familiares y cómo resolverlos? ¿Prefieren historias sobre adultos mayores que han superado desafíos? ¿Les gustan las historias de reconciliación familiar? ¿Quieren escuchar sobre experiencias de viudez y cómo reconstruir la vida después de perder al compañero de toda la vida? Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para mí, porque me ayudan a entender qué tipo de contenido les resulta más útil y más interesante. Este canal existe para ustedes, para acompañarlos, para compartir experiencias que puedan servirles en sus propias vidas. Mi historia con los 72 millones de pesos terminó bien. Sebastián y Natalia aprendieron lecciones valiosas. Nuestra relación familiar se fortaleció. Las reglas quedaron claras. El respeto fue restaurado. Pero más importante que todo eso, entendí que nunca es demasiado tarde para defender nuestra dignidad, para establecer límites, para enseñar lecciones importantes. A los 67 años descubrí que tenía más fuerza de la que imaginaba, más sabiduría de la que reconocía, más derecho al respeto del que había estado reclamando. Espero que mi historia les sirva de inspiración para enfrentar sus propios desafíos familiares con coraje, sabiduría y determinación. Todos merecemos ser tratados con dignidad, independientemente de nuestra edad. Nos vemos en el próximo video del canal Abuela Recordó, donde seguiremos compartiendo historias reales de la vida, experiencias que nos enseñan, nos inspiran y nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para aprender, crecer y cambiar. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por sus comentarios, por su apoyo, por hacer posible que este canal exista y crezca cada día. Hasta el próximo video, cuídense mucho y recuerden, ustedes también merecen respeto.